Resumen de la Biblia del Libro de los Hechos. Parte número 3. La expansión en Judea y Samaria. Capítulo 8 al 12. Introducción. Tras la persecución que siguió al martirio de Esteban, los creyentes se dispersaron más allá de Jerusalén. Pero lo que el enemigo pensó que sería destrucción, Dios lo usó como expansión. El fuego del Evangelio comenzó a extenderse a nuevas regiones. Y la promesa de Jesús, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, empezó a cumplirse. Felipe predicó en Samaria. Saulo encontró la gracia en su camino. Y Pedro vio cómo Dios abría las puertas del Evangelio a los gentiles. Este es el relato de cómo el Espíritu Santo rompió las barreras del miedo, de la cultura y del prejuicio. Para que todos conocieran el nombre de Jesús. En cada paso, en cada voz que proclamaba la buena noticia. El poder de Dios transformaba corazones y ciudades enteras. No era una expansión impulsada por la fuerza humana, sino por el soplo divino que guiaba a hombres y mujeres comunes a realizar una obra extraordinaria. Los límites geográficos desaparecieron. Las lenguas dejaron de ser barreras. Y las diferencias se convirtieron en puentes. El mensaje de salvación cruzaba mares, montañas y fronteras invisibles. Anunciando que en Cristo hay esperanza para toda nación, tribu y pueblo. Así comenzó la gran misión de la Iglesia. Una historia tejida con fe, valentía y obediencia. Una historia que aún continúa. Porque el mismo espíritu que impulsó a los primeros discípulos sigue soplando hoy, encendiendo corazones y enviando testigos hasta lo último de la tierra. Felipe en Samaria y el eunuco etíope. Felipe, lleno del Espíritu Santo, descendió a la ciudad de Samaria. Allí, entre un pueblo que durante siglos había vivido separado de los judíos, comenzó a proclamar con poder el nombre de Cristo. Su mensaje no era de división, sino de esperanza. Hablaba de un Salvador que unía lo que antes estaba roto. De una luz que disolvía toda sombra. Y de un reino donde todos eran invitados. La gente escuchaba con atención. Veían los milagros que sucedían ante sus ojos. Los enfermos recobraban la salud, los oprimidos eran liberados. Y los corazones, antes endurecidos, se abrían al amor de Dios. El gozo se extendía por las calles de Samaria. Gritos de alabanza llenaban el aire, y una nueva esperanza nacía en aquel pueblo. Pero el Espíritu no detuvo allí su obra. Un día, el ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Sin preguntar, Felipe obedeció. No sabía lo que le esperaba, pero sabía en quién confiaba. En aquel camino polvoriento, bajo el sol ardiente, vio venir un carruaje. Dentro viajaba un eunuco etíope, alto funcionario de Candes, reina de Etiopía. Era un hombre sabio y piadoso, que había ido a Jerusalén para adorar. Y mientras regresaba a su tierra, leía en voz alta al profeta Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe corrió y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco respondió: ¿y cómo podré, si nadie me enseña? Entonces Felipe subió al carro. Y comenzando desde aquel pasaje, le anunció las buenas nuevas de Jesús. El siervo sufriente, el Salvador resucitado. El corazón del eunuco ardía mientras escuchaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gozo al comprender que el amor de Dios también era para él. Mientras avanzaban, vieron agua junto al camino. El eunuco exclamó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. En ese instante, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco, lleno de gozo y paz, siguió su camino hacia su nación, llevando consigo la luz del Evangelio. Así comenzó a cumplirse la promesa. Que el mensaje de Cristo llegaría hasta lo último de la tierra. Y en aquel encuentro,
en un camino desierto. Dios demostró que ni la distancia, ni la raza, ni la posición social pueden ser barreras para su amor. La conversión de Saulo. Saulo de Tarso era un hombre decidido, apasionado por la ley y celoso de las tradiciones de sus padres. Con el corazón endurecido por el celo religioso, perseguía sin descanso a los seguidores de Jesús, pensando que defendía la causa de Dios. Un día, armado con cartas del sumo sacerdote, partió hacia Damasco. Su propósito, arrestar a los creyentes y llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero en el camino, algo sobrenatural ocurrió. De repente, una luz resplandeciente lo envolvió. Saulo cayó a tierra, cegado por el resplandor, y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Temblando, Saulo se levantó, pero ya no podía ver. Sus ojos estaban abiertos, pero la luz del cielo lo había cegado. Por 3 días no comió ni bebió, sumido en la oscuridad y la reflexión. El perseguidor se encontraba cara a cara con la verdad que había negado. Mientras tanto, en Damasco, el Señor habló a un discípulo llamado Ananías. Ve a la calle llamada Derecha, y busca a Saulo de Tarso, ora por él. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Con temor, pero lleno de obediencia, Ananías fue. Entró en la casa, puso sus manos sobre Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de sus ojos, y pudo ver de nuevo. Saulo fue bautizado, y su corazón, antes endurecido, se encendió con la llama de la fe. Desde entonces, aquel que perseguía el nombre de Jesús comenzó a proclamarlo con poder. En las sinagogas, declaraba que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban maravillados, diciendo: ¿No es este el que destruía a los que invocaban ese nombre? Así nació Pablo, el apóstol de la gracia. De la ceguera a la visión, de la persecución al propósito. Su vida se convirtió en testimonio de que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pedro y la visión de los gentiles. En la ciudad costera de Jope, donde el sonido de las olas se mezcla con la brisa del mar, Pedro subió a la azotea para orar. Era cerca del mediodía, y mientras oraba, sintió hambre. Pero antes de que la comida estuviera lista, cayó en un profundo éxtasis. De pronto, vio el cielo abierto. Y descendía un gran lienzo sostenido por sus 4 puntas, que se posó sobre la tierra. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz del cielo le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada común ni inmundo. Entonces la voz le respondió con firmeza, pero con ternura divina: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Esto se repitió 3 veces, y el lienzo fue recogido al cielo. Pedro quedó perplejo, meditando sobre el significado de la visión. Y en ese mismo momento, 3 hombres se presentaron a la puerta. Enviados por Cornelio, un centurión romano, justo y temeroso de Dios. El Espíritu le habló a Pedro y le dijo: Levántate, desciende y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. Pedro obedeció, y al día siguiente partió con los hombres hacia Cesarea. Cornelio los esperaba con su familia y amigos, todos ansiosos por escuchar el mensaje de Dios. Cuando Pedro entró, comprendió el sentido de su visión. Que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y obra justicia, le es acepto. A vosotros os es anunciado el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Y comenzaron a alabar a Dios con gozo. Los que habían venido con Pedro se maravillaron al ver que el don del Espíritu también era derramado sobre los gentiles. Entonces Pedro dijo con voz firme y agradecida:
¿Puede acaso alguien impedir el agua del bautismo para estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquel día, el muro invisible entre judíos y gentiles comenzó a caer. El mensaje de Cristo cruzó las fronteras del prejuicio. Y la Iglesia comprendió que el amor de Dios no conoce límites ni distancias. El Evangelio que nació en Jerusalén se abría al mundo entero, anunciando una verdad eterna: que la salvación en Cristo Jesús es para todos los pueblos, todas las lenguas y todas las naciones. La Iglesia crece y se fortalece. Desde Judea hasta Samaria, y más allá, el mensaje del Evangelio seguía su curso. Lo que comenzó con unos pocos en Jerusalén se estaba convirtiendo en un movimiento imparable, guiado no por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo. En medio de la persecución, la Iglesia no se debilitó, se fortaleció. Cada prueba se convirtió en semilla de crecimiento. Cada encarcelamiento, en oportunidad para el testimonio. Pedro fue encarcelado por proclamar el nombre de Jesús. Las cadenas y los muros no podían detener la obra de Dios. Mientras la Iglesia oraba fervientemente por él, un ángel del Señor apareció en la oscuridad de la celda. El ángel lo tocó y dijo: «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos, y las puertas se abrieron por sí solas. Pedro salió libre, guiado por la luz divina. Y comprendió que el Señor lo había librado del poder de sus enemigos. En toda la región, las comunidades cristianas se multiplicaban. Los hogares se transformaban en lugares de oración. Las calles resonaban con cánticos de fe. Y el nombre de Jesús era pronunciado con gozo en cada rincón. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. Todos eran alcanzados por el poder del Evangelio. El amor de Cristo derribaba muros de prejuicio y miedo, uniendo corazones bajo una misma esperanza: la salvación en el nombre del Señor Jesús. Y así, mientras la oposición crecía, también lo hacía la fe. Los creyentes caminaban con valentía, sabiendo que no estaban solos. El Espíritu Santo seguía guiando, fortaleciendo y abriendo camino. La Iglesia se consolidaba en la verdad, creciendo en número, en amor y en poder. Ya nada podía detener el avance del reino de Dios. De Judea a Samaria, y hasta los confines de la tierra. El Evangelio seguía su marcha gloriosa. Y el mundo comenzaba a cambiar, un corazón a la vez. Conclusión. El Evangelio se extendió más allá de Jerusalén, rompiendo las barreras del idioma, la cultura y la nación. Felipe en Samaria, Saulo en su transformación, y Pedro en casa de Cornelio. Cada uno fue un instrumento del mismo Espíritu. El Espíritu que sopla donde quiere y llama a todos los pueblos a la salvación en Cristo. Lo que comenzó como una llama en Jerusalén se convirtió en un fuego que recorrió el mundo. Dios mostró que su gracia no tiene fronteras. Que su amor no distingue rostros ni linajes. Y que en Cristo, toda barrera se derrumba para dar lugar a una nueva humanidad. Felipe enseñó que el Evangelio puede viajar por los desiertos del alma. Saulo nos recordó que nadie está demasiado lejos del perdón de Dios. Y Pedro vio con sus propios ojos que la misericordia del Señor alcanza incluso a los considerados impuros. Cada encuentro, cada conversión, cada milagro, fue una revelación del amor sin límites de Dios. La historia de la Iglesia primitiva es también la nuestra. El mismo espíritu que impulsó a los primeros creyentes sigue moviéndose hoy, llamando a corazones dispuestos. Guiando a hombres y mujeres a compartir la esperanza del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo un mensaje. Es un poder vivo que transforma, une y renueva. Y el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, sigue rompiendo las cadenas del miedo, del prejuicio y del pecado. Hoy, como en los días de Felipe, de Saulo y de Pedro, el Señor nos llama a proclamar su verdad sin temor, sin fronteras y sin distinción. A recordar que el amor de Dios no tiene límites.